presente, se viene la gran gala final de los destacados, la edición de este año, y quedan muy poquitas horas para votar a tu destacado preferido, porque cierra hoy la votación a las 23:59 horas. El ganador que elijan ustedes va a obtener un premio de 300.000 pesos para invertir en su proyecto solidario. Para votar, ingresás en tele12.com, haces clic en el banner de votación de destacados y allí se va a abrir una página donde vas a elegir a tu destacado preferido. Hacen la votación ingresando un correo electrónico o con cuenta de Facebook. Tenés que tener correo o cuenta de Facebook. En caso de hacerlo con el correo, va a ser necesario que abran el mail de confirmación para que se compute el voto. ¿Ah? Sábado 16 de noviembre va a ser la gran gala, la gala final, que se va a emitir aquí por la tele, por supuesto, a las 22:30 horas, donde vamos a conocer al destacado del año 2019. ¿Puede, por favor, de una buena vez abrir su maletín, si le parece? Señora, no paran de sonar los teléfonos. Su ansiedad es mayúscula. ¿Quedamos en que iba a ser en el último minuto del programa? No, último bloque dijimos. ¿O en el último bloque? Bueno, estamos en eso. Bueno, último pero bloque y último minuto. ¿le parece? Yo la dejaría para el minuto final. Mire que eso nos va a disturbar el resto de la entrevista. Disturbar. Disturbar, sí. Generar un disturbio en el resto de la entrevista. Y si no corresponde el verbo... El señor además es un artista de los... Bueno, señora, exhibo entonces, esto es un regalo, como es habitual, para... ¿Para quién? Diga el señor antes. García. Para el señor García es un regalo habitual. Primero, tenemos acá un martillo. Cuidado los dedos, García. Para que saque los clavos que han estado muy cerca de él en los últimos... pero ese ya lo sacó Valenti, los clavos del sillón. Yo no sé los clavos. Los clavos no sé, pero García va a tener que sacar muchos clavos con esto. Después, este solvente es para lo que están atornillados. Primero se recomienda ponerle solvente a los efectos de ir aflojando las tuercas y después tenemos la pinza especial y el destornillador para aflojar muchísimas tuercas y muchísimos tornillos que en los próximos días va a haber que empezar a aflojar. Le recomiendo, García, que comience primero aflojando de a poquito. Esto es una especie de vaselina para ir de esa forma, teniendo la cautela al realizar el evento. Y me llevo la pera. Pero, perdón, si usted va a ser tan buen parlamentario como mecánico, me parece que marcha, porque le dijo pinza a una llave, creo que es francesa, ¿no? Bueno, no, la mecánica no es mi fuerte. Usted, evidentemente, la mecánica tiene que aprender mucho para ser parlamentario. Mire, de todos esos instrumentos... Como sé que usted va a precisar inspiración para ser parlamentario, porque si no va a ser cualquier desastre, ¿está? Va a ser la primera que va a tener los cursos de Cabildo Abierto. De todos los instrumentos, yo con usted le voy a traer un regalito para que aprenda con una persona que algo sabe de política, algo sabe de política y que fue un muy buen parlamentario, que está en las antípodas de mi pensamiento, pero capaz que usted coincide un poquito más con él. Muy bien. Completamente de acuerdo con usted. Y me llama la atención, eso sí, no por la persona entrevistada, sino sus entrevistas últimas. ¿Con la calle? ¿Lo leyó? ¿Con Sanguinetti? ¿Lo leyó? No, ¿qué es Sanguinetti? Sanguinetti es con Pedro Bordaberry, es el próximo, Sanguinetti es el próximo. No, el próximo pronostico. Me llama un poquito la atención la derivación, pero le agradezco. Mi segundo regalo para García, entonces, lo traemos de afuera. Es un ovejero alemán para que le cuide la vida, pero lo tengo afuera, no lo puedo ingresar todavía. ¿No? Un bomboncito para las damas podía haber traído, por lo menos, ¿no? Este programa, señora, se está transformando en una reunión de viejas, perdóneme la expresión. Empezando por usted, discúlpeme que trae los regalitos para encima, ni siquiera para la dueña de casa. Sí, pero él me hace dos regalitos, yo le hice dos regalitos. Uno solo. Lo peor es que se va a llevar el mío. García, si me lo quiere devolver a la salida, estamos... Hemos desbarrancado notoriamente, señoras y señores, yo les pido disculpas, pero bueno, saben que descontracturar cada tanto un poquito, tanta tensión, no viene mal. Hemos tenido muchas contracturas en esta campaña, no me viene mal tampoco un poquito de descontractura. Pero demasiado stand-up tampoco va a tener cabida en el Parlamento, ¿estamos de acuerdo? Victoria, ¿no? A mí me gustaría preguntarle qué tan identificado te sentís con el acuerdo al que ha llegado la oposición, en donde justamente en seguridad da la sensación que algunas de las ideas, la presión, o mejor dicho, el diálogo que tuvo con Talvi, me da la sensación que lo han cambiado y creo que se ha vuelto un poco más moderado de lo que yo diría tú entendés, pero quizás esté equivocado. Creo que por el contrario, no. Hubo una reunión en el búnker de Talvi por todos los integrantes, los sublemas del Partido Colorado, y yo estuve de acuerdo en quitar algunos de los elementos que el Partido Nacional
había integrado, pero lo había dicho desde siempre, como es la cadena perpetua, revisable, pero cadena perpetua al fin, y también la inescarcelabilidad de los delitos vinculados al narcotráfico. Porque que haya determinados delitos donde se severice el tratamiento me parece muy bien, sobre todo por el cumplimiento integral de la pena. Pero hay otros delitos del narco que son delitos menores. Puede haber un tráfico de gramos que superen los montos, en el caso de la marihuana, y me parece absurdo que se hable de no excarcelar en esos casos. Así que en esas medidas yo estuve de acuerdo que se discutió. Y en el caso de las salidas transitorias, de negar por delito, no me pareció tampoco oportuno. En todo caso, que son una de las propuestas que yo tenía, es de disminuir el periodo de salida. Pero el que sale en forma transitoria, que generalmente es un problema por lo que puede ingresar luego al establecimiento, no importa el delito. Es más, le diría yo que determinados delitos graves hacen que el individuo tome las decisiones por sí mismo. Determinados delitos leves a veces está coaccionado por otros, es una intuición muy personal. ¿A un homicida se le permite la salida transitoria? En la medida en que la salida transitoria haya que restringirla para todos, yo creo que no hay por qué restringirla especialmente por delitos. También. Bueno, pero ahí tenemos otros mecanismos. Ahí tenemos otros mecanismos para el cumplimiento de la pena. Y en todo caso evaluar, eso sí. Yo lo que propuse en mis 37 medidas es disminuir los plazos a partir del cual se otorgan las salidas transitorias y evaluar con mucho más exactitud si hay que concedérsela o no. Pero el hecho de por delitos hablar de cohibirlas o de impedirlas, no me parece lo pertinente. Sí ha hablado, he insistido mucho en no a los institutos liberatorios, ¿no? Que es otra historia. Pero eso si volvemos al Código de Proceso Penal, yo aumentaría la apuesta en la pregunta que me hizo Camino y diría que hay algunos temas, como el caso del Código de Proceso Penal, que en el programa general de todos los partidos no ha sido abordado en forma. No, es uno de los temas que a mí más me preocupa. Sucede que en ese tema hubo como enfoques muy diferentes de cómo abordar, sí en el convencimiento de que hay que modificarlo, pero de cómo abordarlo en específico. No te olvides que fue aprobado por todos. Una pregunta. Bueno, pero Garcés ya se expidió favorablemente a modificarlo. Garcés se expidió, Talvi también, Manini también. Desconozco si Mieres en ese caso ha hecho apreciaciones concretas. Los partidos están de acuerdo y hay que modificar y es lo principal a modificar de todas las medidas. ¿Cómo se visualiza usted articulando entre lo que puede llegar a ser un partido colorado de Talvi, un partido colorado de Sanguinetti, o qué lugar debería ocupar Bordaberry? Bueno, articular es tratar de convencer, básicamente. En el caso que me es personal, insisto en que tengo una experiencia de muchos años en el sistema fiscal. El otro día tuve una reunión con 7 fiscales en donde coincidían en los puntos básicos de las reformas que hay que hacer, aunque me alertaban también de lo difícil que va a ser. Se construyó un edificio que tiene muchos errores en el diseño. No es un problema de errores en el funcionamiento del edificio, no, en el diseño del edificio. Entonces, hay habitaciones que están mal instrumentadas, pasajes o pasillos que están mal instrumentados, ascensores que no funcionan. Eso es actualmente el Código de Proceso Penal y su relación con policía. Entonces, desarmar ese edificio es muy complejo, es más complejo que hacer modificaciones parciales en lo que uno establece que no va, porque recarga enormemente eso que hay que hacer a la actividad que hoy llevan los fiscales. Yo sigo insistiendo en la necesidad de más presupuesto, enorme más presupuesto para las fiscalías, para mayor creación de cargos de fiscales, y el aditivo que en estos últimos días estamos viendo para ver cómo modificar esta casa que está tan mal construida es aplicar lo que ha sido ya objeto de análisis por otros jurisconsultos, que es el tema de un proceso simplificado que evite la dicotomía que hoy tenemos entre el proceso abreviado, que es un proceso rapidísimo pero a la vez muy injusto, y el proceso oral y público, que es complejísimo pero muy lento. Hay que crear nuevas habitaciones en esa casa que estuvo mal diseñada. Pero insisto y le termino, que el centro de cualquier reforma que se quiera hacer está en el sistema del Código de Proceso Penal, porque policía es una pata del sistema, pero no es la definitiva. Pepe. Yo sé que no es la Cámara que a usted le corresponde, pero si estuviese en el Senado, ¿levantaría la mano en un desafuero a Manini? No. ¿Por? Por un tema que a esta altura el propio Manini ha dicho de que a él no le interesa tener fueros y que él iría voluntariamente. Él iría voluntariamente por las manifestaciones que ha hecho. Sin embargo, como símbolo
y en el caso del delito que eventualmente se le imputa y la mecánica por el cual el fiscal llega a la conclusión de que ahí hay delito, no me convence para nada. No me convence tanto el fiscal cuando arremete en un periodo preelectoral o cuasi electoral, ni tampoco me convence para nada cuando el fiscal solicita el eventual desafuero de Manini y no solicita la formalización en el mismo acto. Creo que hay un error técnico gravísimo porque está solicitando la medida de desafuero que es instrumental a, que sería la formalización, y no la solicita. Y además, el fiscal se erige en un intérprete de la Constitución en la hipótesis de que apenas existe un resultado electoral ya hay fuero, citando textualmente a la Constitución que dice que a partir de la elección. Pero, a mi juicio, y el fiscal tiene muy buen nivel técnico e intelectual, no puede olvidarse que el concepto de elección no es el concepto popular de mirar números por la televisión y de lo que la Corte Electoral está escrutando. Ese es un concepto estrictamente físico. El concepto de elección es un concepto jurídico. Es en el momento en que la Corte proclama, con un acto administrativo sensato, un acto físico que fue introducir papelitos en la urna. Bien. No se olvide que yo estuve hasta una semana o 10 días después con la incertidumbre si había sido o había logrado los votos. Todo el mundo me decía no te preocupes, y a mí el no te preocupes no me convencía. ¿Fue difícil? ¿Fue duro esa incertidumbre? No fue duda, pero más duro me parece que fue el fallo del fiscal al decir que está pidiendo un desafuero sin haber pedido la formalización y está pidiendo un desafuero antes que la persona fuera proclamada por la Corte. Me parece muy elemental. Con la sinceridad que lo caracteriza y ahora teniendo un conocimiento político desde dentro de la política que hasta hace un tiempo no tenía, ¿cuánto tiempo le augura a esta coalición tal cual se la plantea hoy, se la muestra hoy? Necesariamente tiene que tener un tiempo de duración de 5 años, el tiempo que le auguro. Porque si la coalición no funciona, no hay gobierno que prospere. Así que yo pronostico que va a ganar el Partido Nacional, pronostico que va a ganar la calle y a la vez pronostico que la coalición va a tener que funcionar. No es que va a funcionar, va a tener que funcionar. Si no funciona, no hay estructura política que sustente el país los próximos 5 años. Graciano. Volviendo al tema del Código del Proceso Penal, creo que fue el doctor Luz que planteó la iniciativa o anunció que va a plantear la iniciativa de modificar, digamos, el diseño institucional de la cúpula, por decirlo así, de la Fiscalía. O sea, pasar de una Fiscalía unipersonal, por decirlo así, a un órgano colegiado más similar a lo que podría ser el Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral o incluso en la Suprema Corte de Justicia, desde el punto de vista, digamos, de la conformación plural. ¿Usted tiene posición tomada sobre eso? No posición tomada. En las 37 medidas fue muy anterior a la manifestación de Luz referente a esta estructura que yo ya estaba expresando el profundo deseo de que la Fiscalía cambie en su organización en la cúspide. Es un servicio descentralizado, por un lado. Y no puede tener un solo jerarca. Puede tener un solo jerarca o puede tener, la Constitución lo admite, un número plural de jerarcas. El servicio descentralizado. La objeción que se planteó es que la Constitución habla del fiscal de corte, que es el que tiene a su cargo la actividad jurisdiccional ante la Suprema Corte de Justicia. Y eso perfectamente, lo he hablado con otros constitucionalistas, se puede superar mediante el procedimiento que la actividad jurisdiccional le compete al fiscal de corte, pero la actividad administrativa para el servicio descentralizado Fiscalía de Corte le compete a un conjunto plural de fiscales. Pero ese enfoque suyo, digamos, haría subsistir la concentración, que es lo que el doctor Luz, digamos, señala como negativo, la concentración de ese poder inmenso en una única persona. No lo haría subsistir porque la actividad jurisdiccional no es la actividad central hoy para el fiscal general, es la actividad administrativa. La actividad administrativa, que es probablemente el cargo de fiscal general, es el que concentra más poder en la República Oriental del Uruguay. Yo me atrevería a discutir si el presidente tiene o no más poder que el fiscal general. El fiscal general concentra esa actividad administrativa que es la central. A veces uno cree que la actividad jurisdiccional es más vista. No, el verdadero peso está en la actividad administrativa con la designación de los fiscales, la designación de los criterios de evaluación, la designación de los méritos que permiten que los fiscales ascienden. Hoy tenemos casos raros de fiscales que están meses
en un destino y ya concursan para otros destinos superiores. Tenemos casos espantosos de fiscales veteranos con muy buen nivel intelectual que su ambición es jubilarse por el desastroso sistema en que se está viviendo, un sistema que está engripado, trabado, absolutamente inmóvil, más allá de que hay noticias permanentemente de casos relevantes, con una policía que está atada y además la policía en este momento no tiene una voluntad de cooperar con el sistema porque no se ve representada. Hoy tenemos una catástrofe a nivel de seguridad. Propongo, y Luz lo ha avalado y otros también lo han avalado, una reforma en cuanto a la estructura general de la Fiscalía de Corte y termino, sobre todo en lo que hace a las instrucciones generales. Las instrucciones generales es una verdadera legislación paralela que emite el Consejo Consultivo de Instrucciones Generales, ubicado nada más que un fiscal entre ese consejo, el resto no son fiscales. En la Argentina el Consejo Consultivo son 5 fiscales como corresponde y de ese Consejo Consultivo han salido ya 1.500 carillas de órdenes a los fiscales. Con ese Consejo Consultivo se borra con el codo el Código Penal y se aplica una normativa paralela terrible. Y le termino. Entre esa normativa se aplica que se puede cambiar la tipificación del delito. Entonces, la locura de las instrucciones generales, esa locura hay que cambiarla. Bueno, ahí va a estar centrada probablemente toda la artillería. ¿Me llevarán? ¿No me la llevarán? Yo voy a seguir como el moscardón hasta el final de los tiempos insistiendo en esos temas. Subía, muchísimas gracias, como siempre, señora, por habernos acompañado. Y además el ingreso dentro de un ratito. Y que tenga... ¿Qué dijo? Ah, sí, eso afuera. Probablemente para decirle ataque. Que su periodo parlamentario sea productivo. Muchas gracias, señora. Pausa y ya venimos.